Yo creo que este es digamos, partir del artículo 1 para desglosarlo en los aspectos psicológicos, pedagógicos y didácticos que se deben tener en cuenta en una educación artística pluriétnica y multicultural. Nos da una base bien sólida para desarrollar cómo debería ser la educación artística bien manejada desde una visión pluriétnica y multicultural. En la revisión que estábamos haciendo, estábamos en conversación con Steph ayer, veíamos que también era importante tener un fundamento conceptual de orden social que permita, porque pues bueno, parte de la definición del significado de base es justamente también argumentos sobre algo, entonces creo que es importante dedicar un capítulo que hemos llamado fundamentos sociales a los problemas que traen los contenidos de la educación actual, que vienen trayendo desde hace ya, desde que digamos, no sé si sabes, pero las instituciones que actualmente tenemos las fueron trayendo desde Italia, desde Francia, modelos españoles, desde 1886. Y como eso nunca se ha revisado bien con la pertinencia del país, de cara a las necesidades del país, eso viene trayendo varios problemas sociales que creo que deberíamos poder evidenciar, hacer explícitas, porque no existen documentos en donde se haya hablado de eso. Así como que más o menos uno sí siente que es un poco extraño que a un niño de 10 años le quieran convertir en Leonardo da Vinci, y en los imaginarios sociales está que saber dibujar es saber hacer retratos y bodegones y paisaje. Y eso pues lleva a varias consecuencias, entre ellas justamente el hecho de que muchos de nuestros jóvenes, aun cuando tengan muchas aptitudes, por ejemplo, para las artes plásticas y visuales, quedan como cortadas esas posibilidades porque se le muestra como única opción el dibujo académico. Y entonces eso genera, pues porque además no todos los niños tienen el carácter para desarrollar un dibujo académico. Yo he podido detectar niños que se les facilita mucho, por ejemplo, el cómic, la caricatura, como expresión, como dibujos con mucha fuerza y como muy expresivos. Pero en cambio es a dibujar un retrato tipo o un bodegón, como que no se les da tan fácil y no lo disfrutan además. Yo creo que sería interesante dedicar en algún mes de las discusiones de las mesas de trabajo los problemas sociales que traen los contenidos actuales que se están impartiendo, y pues la urgencia que implica el cambio para una educación artística pluriétnica y multicultural. Y el último fundamento, que pues lo ponemos de último no porque sea el menos importante, sino porque es el más grande, los fundamentos por cultura y grupo ético, que esa es la tarea a la que le tengo bastante miedo. Pues hemos estado revisando y todo, pero pues es que o sea, mínimo si nos atendemos solo al censo del 2005, pues mínimo son 89, 6 culturas y 83 grupos étnicos, entonces son 89 objetos de estudio. Y si nos atendemos al listado de la Organización Nacional Indígena, entonces son 115 familias. Y bueno, entonces, de todas formas, digamos, los objetos de estudio de pronto nos toca repartirnos. Y pues para saber quiénes son, cuántos son, dónde viven. Y pues bueno, de eso sí hay información básica en la Organización Nacional Indígena, en la ONIC. Pero el problema que sí me tiene sacando canas es que no hay información. Por ejemplo, cuando yo revisé hace 2 años, el tema de los bienes culturales, porque pues digamos, un punto de partida como más o menos firme, pues además de la ubicación, además de los censos, es también los bienes culturales, porque justamente como vamos a hablar de artes, y en particular artes plásticas y visuales, tendríamos que poder tener acceso o saber cuáles son los bienes culturales que cada grupo humano, cada cultura considera valiosos dentro de su historia como grupo, como comunidad, como cultura. Y eso sí ha sido más difícil, digamos. Yo intenté hacer el ejercicio con los Cubeo en el año 2014, cuando revisé por primera vez un tema de patrimonio de recuperación de cerámica Cubeo. No es tan fácil saber cuáles son, sobre todo porque, pues no sé si estás enterada, Angélica, pero en Colombia durante los años 80, la violencia que se dio y el rápido crecimiento de los cultivos ilícitos
hizo que muchos grupos perdieran sus maestros porque los chicos preferían convertirse en raspachines, que eso les daba, no sé, 2 millones trabajando una semana. Y no aprender los oficios que tenían sus grupos. Entonces, ese fue el caso de la cerámica Cubeo. Afortunadamente, Rachel Dolmatov alcanzó a estar allá a principios de los años 70, a finales de la década de los 60, y alcanzaron a hacer como un registro de cómo hacían la cerámica los maestros Cubeo. Y gracias a que crearon ese documento, le dejaron una copia allá al pueblo Cubeo y dejaron una copia acá. La de acá sí no sé dónde está, pero la de allá sé que en el año 2012 hubo una fundación que delegó a un profesor para hacer una investigación para poder retomar el oficio de la cerámica allá. Y entonces esta fundación lo mandó allá al territorio Cubeo. Y él pues no sabía por dónde empezar ni nada, pero pues estaban ahí averiguando y de pronto se le acercó un señor bastante mayor y llega y le dice, ay, ¿será que es que yo tengo esto acá, pero ¿será que esto sirve? Y pues imagínate que era la copia que Rachel Dolmatov les había dejado en el pueblo de cómo se hacía la cerámica Cubeo. Entonces, gracias a eso, ellos pudieron y hoy en día los Cubeo hacen cerámica de nuevo. Sí, entonces yo sé que nos vamos a encontrar con muchos casos así y pues ya tengo más o menos cita con un delegado de etnias aquí en Artesanías de Colombia en Bogotá, aunque bueno, pues ellos lo clasifican como artesanía y pues no necesariamente todo lo que producen los grupos étnicos es artesanía, pero pues bueno, hay que empezar por algún lado. Y es pues para redondear entonces el asunto con los bienes culturales, creo que lo alcancé a señalar la vez pasada, un bien cultural, pues se retoma el concepto de Eduard Spranger, quien fue un psicopedagogo alemán que trabajó a finales del siglo XIX, y él dice que un bien cultural es aquello que existe y debe ser transmitido. Y en este caso, el bien cultural normalmente hace alusión a la historia misma de una comunidad. Entonces, digamos, no sé, el bien cultural en este caso sería, no sé, los sombreros o incluso la misma palabra en la región en Vera Chamí, el patrimonio más importante de ellos es la palabra hablada, la oralidad. Para ellos son patrimonio, por ejemplo, los caminos. Digamos, hay varios elementos sobre los cuales nos toca pues empezar a analizar cómo poder hablar de ello y que ello refleje parte de la historia de esa comunidad. Entonces, es el trabajo más delicado que tenemos porque, pues por un lado tenemos que manejar, digamos, casi que los otros son fáciles, porque pues es hablar de Occidente y pues revisar la ley de Occidente, los problemas sociales revisar que los tiene Occidente, pero ya lo que es trabajar en la información de cada cultura y cada grupo étnico es súper delicado porque además nos toca tener muy buenas fuentes y pues bueno, espero poder, digamos, hemos estado gestionando, hemos enviado correos a personas que pueden saber. Vamos a un delegado de la Fundación Gilberto Satavendaño, quien está en este momento encargado de unas mesas, de crear unas mesas de diálogo y concertación con grupos indígenas en Bogotá. Yo le envié la información del proyecto pidiéndole que por favor le reenviara a las personas que están trabajando actualmente el tema en las mesas distritales. Entonces, pues espero que podamos en el camino contactar personas que nos ayuden como a verificar la calidad de la información que se levante, porque ese sería el tema más delicado de todo el proyecto, creo yo, porque pues está un poco en juego la representación y la forma en que hablemos de cada grupo étnico y cada cultura, de tal forma que no pueda dar cabida como a que ellos se sientan ofendidos o que se sientan que no estamos hablando de forma apropiada de su trabajo o de su historia. Entonces, ese es como el punto más neurálgico, creo yo, de todo el proyecto y en general también de la implementación, o sea, como en todas las fases. Y pues hacer el énfasis en bienes culturales, pues nos garantiza de todas formas sí poder como contar también con patrimonio material, con patrimonio inmaterial,
Y ojalá existan, que bueno, ya sabemos que hay muchos pueblos que han tenido varios problemas de desplazamiento forzado y esas cosas, pero pues seamos optimistas con que podremos recuperar parte de la historia y de los valores más significativos que se puedan transmitir a través de currículos de colegios y universidades. Bueno, entonces este sería el primer borrador, estas serían las 4 bases o fundamentos conceptuales que se empezarían a trabajar, a construir, a revisar, para poder, digamos, que esta sea la base de poder generar ya en un segundo proyecto, el proyecto del próximo año, cuando terminemos empezar ya toda la parte de la transposición didáctica y toda como la traducción de todo ese material a currículos y a actividades, estrategias didácticas. Entonces, esos serían los primeros, pero igual pues estaría ahora en la parte de discusión, que estamos prontos a comenzarlos, pues nos tocaría empezar como a revisar bien esto que te acabo de decir, o pues que les acabo de decir, y ver si de pronto falta una, o sobra una, o bueno, o en el camino ver si esas son, o faltan, o sobran. Y pues en este primer borrador de bases o fundamentos metodológicos, pues es como un boceto rápido, porque realmente no sé muy bien, pero pues me aventuré a crear este de seis pasos. Primero, que ya está contemplado en el proyecto de este año, que es crear un modelo pedagógico para el tema de la educación artística pluriétnica y multicultural. Por eso en el documento está la definición que es un modelo pedagógico, cuándo se empieza a hablar de eso en Colombia, cuáles son los autores. Está en el documento que te envié, entonces por eso sería importante que lo miraras. Okay. Entonces está crear un modelo pedagógico para el tema. El segundo es concebir estrategias didácticas presenciales y virtuales adecuadas para impartir conocimientos. Y pues digamos esos dos están contemplados en el proyecto de este año, que digamos una vez después de que recojamos como el mapeo de toda la información que tenemos que deberíamos tener para poder hablar de la educación artística pluriétnica y multicultural en Colombia, pues desde las artes plásticas y visuales, ¿no? Porque igual ya de por sí el tema es gigantesco. Sí. Como para querer abarcar, aunque sería bonito porque pues si se vincularan el camino, no sé, músicos, personas de teatro, personas de otras disciplinas que pudieran también ayudar a que el proyecto tuviese algunos elementos de las otras artes, pues sería buenísimo. Bueno, el tercero es crear pruebas piloto para poder trabajar en colegios y universidades. Esas pruebas pilotos ya están contempladas. Eso sí hace parte ya del proyecto del próximo año. Ya hay una metodología planteada y todo. El cuarto sería realizar las pruebas piloto. El quinto ya sería crear el material definitivo. El sexto sería establecer agenda con el Ministerio de Educación y secretarías distritales de educación, de tal forma que se pudiese ayudar a impartir la información básica que se requiere para poder implementar este nuevo modelo de visión sobre que permita pues la valoración de lo que producen los grupos étnicos y las otras culturas distintas a la occidental. Pues estas son como los 6, yo creo que faltan más, yo creo que al final son como unos 15 pasos, pero pues llegué en el boceto llega hasta el sexto, pero porque la idea sí es que los fundamentos metodológicos que queden registrados en el informe de este proyecto nos sirvan a nosotras pues para marcar un camino claro de avance, pero también a las personas que lean el proyecto para comprender cómo ha sido el proceso y cuál es la importancia de lo que se está haciendo. Y creo que entonces ahora sí son las 6:05, nos toca empezar la tertulia abierta.